Hemos estado trabajando por varios domingos lo referente al llamado del Señor Jesucristo, algunas invitaciones que el Señor hizo en el tiempo en que estuvo acá en la tierra, dirigido a hombres y mujeres de una manera muy puntual y en momentos muy precisos, y que si toda la Escritura es inspirada por Dios y se quedó aquí plasmado en las Sagradas Escrituras, es porque lo necesitamos. Y hemos estado entonces analizando algunas de estas invitaciones y llegamos al momento cuando el Señor Jesucristo invita a sus seguidores a ser sus discípulos. Analizamos todo lo que significaba y significa el hecho de ser discípulo de Jesucristo, y una de las cosas que hemos querido hacer referencia es que el discipulado, el ser un alumno del Señor, el seguir las enseñanzas que nuestro Señor Jesucristo ha dejado, lleva implícito algunas condiciones. Yo no sé si eso existe todavía, pero en mi tiempo de docente activo y que estuve coordinando a alguna dependencia de recepción de alumnos en la institución donde trabajé por casi 30 años, cuando se inscribían los muchachos, cuando venía el representante interesado para inscribir a sus muchachos, había una hoja llena de las condiciones que la institución exigía para poder inscribir a su hijo. Y entonces se leía y al final, si el representante estaba de acuerdo, entonces firmaba esa planilla diciéndole: lo voy a cumplir. Y por supuesto, si no se cumplía, pues algo le iba a pasar a su alumno, a su hijo, a su representado. Hermanos, en la escuela del Señor también hay condiciones. Y que por el hecho de no ser muy bonitos, no ser muy atractivos, no ser muy populares, hay que reconocer que se habla muy poco de ello. El Señor me ha impulsado y me ha motivado para hablar de estas cosas por varios domingos, trabajándolos con lentitud. Hoy vamos a estar, como dije, en Juan capítulo 15, y esta disertación de hoy está muy ligada al mensaje anterior, a la condición de discipulado que manejamos en el domingo pasado, el hecho de permanecer. Hablábamos la semana pasada que los verdaderos discípulos del Señor Jesucristo son hambrientos, insaciables de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque si realmente yo soy un discípulo de Jesucristo, necesariamente debo y tengo que permanecer en su palabra. Y que el hecho de permanecer en la palabra del Señor, entonces me va a llevar de una manera directa a obedecerla. No tiene sentido el hecho de conocer mucho la palabra del Señor y no obedecerla. Y eso nos lleva a la conclusión que hicimos la semana pasada, que está en Juan capítulo 8, versículo 29, cuando el hecho de permanecer en la palabra, de obedecer en la palabra del Señor, de estar ávidos de la palabra de Él, nos va a llevar a algo bien importante: el hecho de hacer siempre lo que el Señor le agrada. Eso es permanencia, decíamos la semana pasada, cuando realmente nosotros anhelamos agradar al Señor. Entonces decía que la exposición de hoy, que ya ustedes deben haber indagado y visto de acuerdo al versículo 8, a qué nos vamos a referir hoy, está ligado a la condición anterior de permanecer. Cuando nosotros leemos estos versículos, los primeros 7 versículos de Juan capítulo 15, vamos a darnos cuenta que aparece la palabra permanecer en 7 ocasiones. Eso significa la importancia que para lo que el expositor, que es el mismo Señor Jesucristo, concluye aquí, la permanencia es fundamental. El versículo 8 dice: en esto es glorificado mi Padre, ¿en qué? En que llevéis muchos frutos. Y entonces
seáis así mis discípulos. Llevar fruto. ¿Saben una cosa? La Biblia habla muchísimo acerca del fruto. Haciendo un recorrido rápido por una de las concordancias de las Sagradas Escrituras, aprendíamos allí que la palabra fruto se menciona en el Antiguo Testamento nada más y nada menos que 106 veces y en el Nuevo Testamento 70 veces. Si esto es así, entonces significa que a la luz de la palabra de Dios, el llevar fruto es algo muy importante. Cuando leemos aquí el capítulo 15, los primeros versículos de Juan, nos damos cuenta que en esta parte muy particular, el Señor no se ocupó de definirlo. Aquí no se define realmente qué es, a qué se refiere el Señor cuando habla de fruto, pero la Biblia lo describe en otros pasajes. A ellos vamos a ir a continuación, pero permíteme tratar de ubicarme y de utilizar la mayoría de las herramientas pedagógicas para poder explicar lo que quiero explicar hoy. Vamos a tener como ilustración, para ver si puedo explicar lo que quiero decir, el hecho de que aquí en el patio, en el jardín de nuestro lugar de reunión, hay dos árboles frutales. ¿Verdad que sí? ¿Cuáles son esos? Un mamón y un mango. Un familiar estuvo aquí el domingo pasado, vive en Chile, allá no se produce el mamón, entonces por allí logró agarrar algunos y él cuando se metió esos mamones en la boca decía, qué ricura, qué ricura. No, tenía mucho tiempo que no se comía un mamón. Bueno, aquí nosotros hemos degustado tanto el mango como el mamón que tenemos aquí. Mire, el árbol de mango da mango porque es su naturaleza, hermanos. La naturaleza del mango es que producir mango. Y no nos extraña el hecho de que ese árbol dé esa fruta. Y el que tenemos al lado, que es el mamón, produce mamón porque la naturaleza de ese árbol es producir mamón. La manera como ha sido creado le permite transformar los nutrientes que provienen del sol, del agua y del suelo en ese producto. Traten de seguirme, por favor. Tanto el mango como el mamón reciben el mismo sol, reciben la misma lluvia y están sembrados en el mismo suelo. Y sin embargo, los dos producen frutos diferentes. ¿Por qué razón? Porque su naturaleza les permite hacer eso. Dios los ha creado de esa manera. Dentro de esos árboles circula lo que se conoce como la savia, que su corteza, ustedes se dan cuenta que la concha del mamón es diferente a la del mango, ¿no? El tipo de madera que tiene el tronco y las ramas es diferente. Las ramas son distintas y las hojas son distintas, porque todo eso que está allí le permite al mango y al mamón convertir la misma alimentación que reciben en lo que su naturaleza debe producir. Eso es extraordinario y eso es maravilloso, hermanos queridos. La naturaleza del mamón o la naturaleza del mango hace que esos mismos nutrientes los conviertan en las frutas de las cuales ya hemos hecho referencia. Hermanos, el fruto
es la evidencia exterior de la vida interior. Puede ser que estén esos árboles en un lugar donde yo no los veo, pero me llegan a mis manos el resultado de ese árbol, y yo puedo decir allí, en el lugar, en el solar del vecino hay un mango, porque me cayó un mango y no un mamón. ¿Ve? La evidencia de lo que soy internamente, lo que el árbol es, se evidencia externamente en lo que produce. ¿Me van siguiendo los que están concentraditos? ¿Sí? Hermanos, con relación a la naturaleza del hombre, lo que le recorre, lo que le circula por dentro, hace que produzca algún fruto. Lo que se da en la naturaleza se da también en el ser humano. Yo no puedo dar algo distinto a lo que yo tengo por dentro. Yo tengo una naturaleza y esa naturaleza me hace que genere al exterior lo que soy. Y desde el punto de vista espiritual y moral, solamente tenemos dos posibilidades. Vamos a otra parte de la palabra del Señor, como dije al comienzo. Vamos a Gálatas, la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, en el capítulo 5, y vamos a leer allí algunas cosas que salen del corazón del ser interior del hombre y que se reflejan como parte de su fruto. Gálatas capítulo 5, versículo 16, dice así: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, etcétera, etcétera, etcétera. Cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado de la carne con sus pasiones y deseos. De acuerdo a este pasaje, queridos amigos, estimados hermanos, el ser humano solamente puede producir dos tipos de frutos, dependiendo de lo que internamente lleven por dentro, de lo que hay en su alma, de lo que hay en su espíritu, qué es lo que lo alimenta. Y aquí se distinguen de dos maneras. Una manera de vivir es lo que dice aquí, es vivir en la carne, y otra es vivir en el espíritu. Vivir en la carne significa no, cuando se habla de carne no se está hablando de este caparazón que ven aquí, no, de piel, de sangre, de huesos, etcétera, de músculos, no. Cuando se habla de carne, aquí se está hablando de lo que en otra parte de la palabra de Dios dice que es una naturaleza pecaminosa. La tendencia a hacer aquello que no le agrada a Dios, lo que fluye dentro de una persona que lo controla y que no es precisamente el Espíritu Santo.
era la experiencia espiritual y moral que nuestro hermano Pablo vivió por un tiempo, supongo yo, que al comienzo de su vida cristiana, y que lo describe de una manera muy dramática y conmovedora en Romanos capítulo 7. Vamos allí a Romanos capítulo 7 para ver cómo esa carne, cómo esa naturaleza pecaminosa controló al apóstol Pablo por algún tiempo. Romanos capítulo 7, versículo 14, dice la palabra de Dios de la manera siguiente. Dice el apóstol Pablo, sabemos que la ley es espiritual, dice él aquí, pero yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, y de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Tremenda experiencia del apóstol Pablo, y que tuvo la valentía, vamos a llamarlo así, y se sujetó al Espíritu Santo para escribirlo de tal manera que nosotros podamos entender que esa lucha, que es definitivamente una lucha perdida de antemano, porque dice el apóstol Pablo que es una naturaleza carnal que esclaviza. Y hablar de ese término de esclavitud significa que realmente no tengo la facultad de cambiar nada, porque dependo de un amo, y en este caso es la naturaleza pecaminosa. Una cosa que también me llamó la atención en Gálatas es que dice, manifiestas son las obras de la carne. Está en plural. ¿Qué significa eso, hermanos? Significa que los deseos pecaminosos de la condición humana, de la cual ya hemos mencionado y en la cual el Señor Jesucristo no reina, esas condiciones y esas manifestaciones y ese fruto, no todas las personas practican todos estos pecados. Esa es la realidad. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, una lista grande y con etcétera. No podemos decir que todas las personas tienen todos estos pecados, no. Lo que quiere decir es que cada individuo, si me permite utilizar la frase, tiene su propia carne, tiene su propia naturaleza pecaminosa, tiene su propia lista de faltas, lo que lo hace que sea una conducta normal, natural y continua. Cada uno tiene su propia lista para escoger en las obras de la carne. Hay personas, hermanos, que, por ejemplo, tienen una esposa hermosa, linda, con todos los atributos que puedan tener, pero no pueden con la infidelidad conyugal. Y en el fondo del corazón muchas de esas personas quisieran no ser infiel y sin embargo no lo pueden controlar. Hay personas que tienen un vocabulario que realmente da mucho que desear. Una vez estaba en un lugar donde el predominio
era la utilización de palabras vulgares, palabras obscenas. Y yo estaba allí un tanto inquieto, utilizando el lenguaje que yo siempre utilizo. Y a alguien se le ocurrió preguntarme: Señor, noto que usted es diferente. ¿Qué tiene usted que no tenemos nosotros? Porque el lenguaje que usted utiliza es un lenguaje distinto al nuestro. Me descubrieron que era cristiano evangélico. Gracias al Señor por eso. Porque lo de ellos es normal, hermano. Aquí hay hermanos en Cristo seguramente que están luchando con eso. En algunas ocasiones converso con alguien y de vez en cuando le sale alguna palabra que no debería. Alguien lo justificó diciendo: lo que pasa es que eso forma parte de la cultura. ¿Ve? Entonces, la cultura permite utilizar esas palabras. Yo me quedé calladito la boca, pero no es cuestión de cultura, es cuestión de la savia, es la cuestión de lo que circula por dentro de mí, es cuestión de lo que he hecho con aquello que Dios me ha dado y que mi naturaleza normal me hace que me comporte de esa manera. Y es una conducta continua. El mango siempre producirá mango, hermano. No es que hoy va a producir mango y mañana va a producir otra cosa. Siempre va a producir lo mismo. Desde el punto de vista moral y espiritual, en el ser humano, de acuerdo a las Sagradas Escrituras, es una conducta continua. Y saben una cosa, ustedes ya se están dando cuenta de lo que yo también me di cuenta. El gran problema del hombre, el gran problema de la raza humana, no es lo que sucede fuera de él, es lo que lleva por dentro. Ustedes saben que están haciendo esfuerzos más allá de lo que uno se podría imaginar para cambiar este mundo. El énfasis está en nuevas tecnologías, nuevos equipos, incluso nuevas profesiones, porque la inteligencia artificial está acabando con algunas profesiones. Y la gente está ávida de ver qué hay de nuevo para este mundo. Pero ¿saben? Nadie se interesa por el ser interior. Nadie propone algo que valga la pena para que el ser humano cambie, porque la verdadera transformación de este mundo no se va a producir de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera. Mientras el hombre siga teniendo una naturaleza pecaminosa, pues va a seguir teniendo el fruto que estamos viendo. ¿Y qué hay dentro del hombre? El Señor también nos habló de esas cosas. En el Evangelio según Marcos, en el capítulo 7, leemos lo siguiente. Marcos capítulo 7, los versículos 20 al 23. Lo que del hombre sale, dijo Jesús, es lo que contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres, mire, salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Se parece mucho a la lista de Gálatas, ¿verdad que sí? Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre, hermanos y amigos, mientras no se resuelva el problema interior del hombre. Esta sociedad seguirá de mal en peor. Y como este mundo está manejado por el príncipe de las tinieblas, y nada de lo que pasa en este mundo, y ahora menos, es ingenuidad, todo obedece a un plan, en este caso diabólico. Una de las cosas que ha logrado el enemigo es que el hombre se olvide totalmente de Dios. La gente se opone a las Sagradas Escrituras
y hace todo lo que puede para quitar de la agenda de los hombres y mujeres las Sagradas Escrituras. Y pregúntele a uno de esos hombres si alguna vez ha leído la palabra. No, se oponen a algo que desconocen, porque el enemigo quiere que la palabra desaparezca, y lo está logrando, hermanos, lo está logrando, incluso entre la iglesia del Señor. Hemos hecho énfasis en la necesidad de ir a la palabra, porque la iglesia del Señor está dejando de leer la palabra. Los predicadores supuestamente del Evangelio están dejando de predicar el Evangelio. Grandes predicadores famosos lo que tienen es humanismo, lo que tienen es mensajes motivacionales, lo que tienen es una verborrea profesional profunda, pero superficialidad en la palabra de Dios. El hombre está enfermo, moral y espiritualmente, y necesita con urgencia un cambio de esa naturaleza. La segunda posibilidad, hermanos y amigos, que hemos mencionado, no es vivir en la carne, sino vivir en el Espíritu. Gálatas 5:16 dice: andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y en el versículo 5 de Juan capítulo 15 dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Vivir agarrado del Señor, vivir como el Señor quiere, de acuerdo al lenguaje paulino de Gálatas capítulo 5, es vivir en el Espíritu. Estamos hablando de lo mismo en Gálatas y en Juan. Amados hermanos, la naturaleza de todo cristiano, lo que le da vida, una vida abundante, tal como Juan lo dice en el capítulo 10, versículo 10, y una vida distinta que puede ser luz y sal para este mundo. Lo que le da vida es permanecer en Jesucristo. Por lo tanto, la savia que fluye dentro de él es el Espíritu Santo. Hemos leído segunda a los Corintios capítulo 13, versículo 5, dice de la manera siguiente: 13:5. Examinaos a vosotros mismos si es que estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? La paráfrasis del Nuevo Testamento viviente traduce este versículo de 2 a los Corintios 13:5 de la manera siguiente. Mira cómo lo dice: examínense bien. ¿Son cristianos de verdad? ¿Hay evidencias de que lo son? ¿Sienten cada vez más la presencia y el poder de Cristo? ¿O simplemente están pasando por cristianos, aunque en realidad no lo son? Es el mismo versículo leído en la paráfrasis del Nuevo Testamento viviente. Y en Romanos capítulo 8 tenemos algo parecido. Romanos capítulo 8, versículo 9. Mas vosotros no vivís según la carne, dice Pablo a los romanos, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Como tengo aquí en mis manos la paráfrasis del Nuevo Testamento viviente, voy a leer
este versículo también en esta versión. Romanos 8, 9. Dice así: pero ustedes no son así. Si el Espíritu de Dios mora en ustedes, están bajo el dominio de la nueva naturaleza. Y recuerden que no es cristiano quien en su interior no tenga al Espíritu de Cristo. Entonces, si usted y yo hemos creído en el Señor, lo que recorre por nosotros, o por dentro de nosotros, en nuestro ser interior, lo que está en nuestra alma, lo que está en nuestro espíritu, lo que debe controlar nuestra vida y que debe, como consecuencia directa, reflejarlo de una manera exterior en frutos espirituales, es el Espíritu Santo. El fruto del Espíritu Santo en Gálatas dice: más el fruto del Espíritu. Está en singular, a diferencia de las obras de la carne que están en plural. ¿Qué enseña eso, hermano? Significa que todos los cristianos deben producir o llevar el mismo fruto, que es el fruto del Espíritu. Decía que las obras de la carne hay una lista para escoger, y que es posible que al analizar su vida usted dice: pero bueno, yo tengo uno solo, eso es lo que me domina a mí de los 20 que aparecen allí. Eso es posible, pero desde el punto de vista del fruto de un hijo de Dios que tiene al Espíritu Santo en su corazón, todos debemos y tenemos que llevar el mismo fruto. ¿Ven la diferencia? Y el fruto del Espíritu está allí en el capítulo 5, versículo 22 de Gálatas: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. El fruto del Espíritu, hermanos, entonces, si es del Espíritu, no es producido por el hombre, es producido por el propio Espíritu de Dios. Y entonces, viendo todo el panorama completo que hemos expuesto hoy con detenimiento, andar en el Espíritu produce dos efectos. El primero de ellos es que hace que el creyente elimine de su vida las obras de la carne. Repito, andar en el Espíritu produce y debe producir en mí dos efectos. Uno negativo, vamos a llamarlo así, y es que el creyente debe eliminar de su vida las obras de la carne. El apóstol Pablo a los Corintios dice: estos eran algunos de ustedes, y hace una lista similar, pero ya no. ¿Cuántas personas, queridos hermanos, han querido cambiar su vida? Portarse mejor, tener una vida de familia mejor, portarse mejor con su esposa, con su esposo, con sus hijos, con su suegra, con sus amigos, con sus vecinos. Y es posible que lo logren por algún tiempo, hermanos, pero tarde o temprano vuelven a caer. ¿Por qué, hermanos? Porque no tienen al Espíritu Santo. Una persona que tiene a Cristo en su corazón, entonces, es una persona que ciertamente de vez en cuando puede cometer algún error, es así, pero no es su naturaleza, no es su conducta normal. Esa es la gran diferencia. Entonces, analícese usted, así como me analizo yo. ¿Realmente el Espíritu ha logrado que yo vaya eliminando de mi vida esas obras de la carne? Esta mañana yo luché con la impaciencia. Ustedes saben que yo soy un amante y un predicador y un practicante de la puntualidad.
Y el hecho de estar allí y ver pasar los minutos y no llegaba la persona que me iba a buscar, hermano, eso me iba como desesperando. Mi esposa sabe, y mi suegra también calladita ahí veía que yo caminaba de allá para acá, de allá para acá. Y en una de esas yo dije, para Efraín, ¿qué pasa? Quédate tranquilo. Y le dije al Señor, Señor, por favor, reconozco que estoy fallando aquí. Ayúdame, porque precisamente hoy debo hablar de estas cosas. De una trampita, hermano. ¿Ve? Yo no sé cuánto va a durar la trampa del carro malo. La última vez duró 3 meses, ¿ok? Pero precisamente hoy domingo, y que era el tema más o menos, me costó, pero creo que superé la cosa. Mientras mi esposa cantaba y veía el teléfono y me miraba sin decirme nada, yo estaba ahí luchando, hermano. Yo solo, seguramente en otras circunstancias hubiese explotado, porque eran las 9:10 de la mañana. Hermanos queridos, así como el Espíritu, si me dejo controlar por Él, me quita las cosas negativas, también hace que lleve o produzca el fruto del Espíritu. Si tengo la disposición de vivir en el Espíritu, entonces será inevitable la manifestación exterior del fruto del Espíritu Santo. Amor, gozo, paz, paciencia. Me paro allí. ¿Usted ha pedido alguna vez en un momento de su vida al Señor, Señor, dame paciencia? Cuando no soporta la lengua de la mujer o la mala conducta del marido o del hermano mayor. Hermano, si usted y yo tenemos al Espíritu Santo, la paciencia está en nosotros. No tenemos que pedirla, hermano. Porque si usted está pidiendo paciencia es porque no tiene el fruto del Espíritu. Y si no tiene el fruto del Espíritu es porque el Espíritu Santo no está en su vida. Y si no tiene el Espíritu Santo en tu vida, usted no es salvo. Esa es la deducción lógica que sacamos de las cosas que hemos dicho en esta mañana. Lo que tenemos es que ejercitar la paciencia que tenemos en nosotros. Llegó el momento de ejercitarla. Alguien dijo, porque la naturaleza pecaminosa no muere, hermano. Cuando yo acepto a Jesucristo en mi corazón, esa naturaleza pecaminosa el Señor no nos la quita. Sigue allí, pero controlada. Alguien dijo que cada ser humano tiene dentro de sí a 2 leones. El león de la carne y el león del espíritu. ¿Qué león va a predominar? ¿El que usted alimente y el que yo alimente? Si usted alimenta la carne lo va a dominar. Pero si usted se deja alimentar por el Espíritu y controlar por el Espíritu, entonces ese león de la carne se convertirá en un lindo gatito. Y cuando habla de aquí, de llevar mucho fruto, ¿no? Porque el Señor Jesucristo habla de ser discípulos del Señor llevando mucho fruto. ¿A qué se refiere? Dependerá de cuánto vivo en el Espíritu, hermano, de cuánto permanezco en Jesús. El mucho o poco fruto del Espíritu dependerá de cuánto realmente yo permanezco en el Señor Jesucristo y me dejo controlar por Él. Déjeme decirle algo más antes de concluir. De este pasaje de Mateo 7, algunos incluso lo pasan por encima, pero a mí me parece que este pasaje de Mateo 7, del 16 en adelante, tiene que ver con esto, hermano. El fruto del Espíritu, oído a lo que voy a decir. El fruto del Espíritu es el indicador de la salvación. Si yo he sido salvo, yo debo dar evidencias a través del fruto del Espíritu, del cual ya hemos mencionado. Mire lo que dice Mateo 7, 16. Por sus frutos, hermanos, dice que los conoceréis. Ya hemos hablado de la naturaleza con respecto al mamón
y al mango, por los frutos los conozco. Si usted ha comido alguna vez un mango, cuando le den un mango así sea en la oscuridad, usted va a decir, esto es mango. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Aquí está presente una hermana que con mucho cariño y mucho amor y mucho deseo de aprender me hizo referencia hace algunas semanas atrás acerca de eso de juzgar a los demás. ¿Hasta dónde es conveniente el juzgar a los demás? Y de alguna manera hizo referencia a este pasaje. Yo no creo que sea cuestión de juzgar o no juzgar de acuerdo a lo que estamos hablando. Es que las evidencias te van a decir si alguien eso no es, hermano. ¿Hasta cuándo vamos a vivir un evangelio al estilo agente secreto? Ustedes saben cómo trabajan los agentes secretos. Se meten en un grupo para investigarlo y dar informaciones de ello y nadie sabe que es un agente secreto. Está disfrazado de ese grupo. Hermanos, ¿hasta cuándo vamos a vivir un evangelio de disfraces? Un evangelio de agentes secretos. Hermanos, por los frutos nos van a conocer. Definitivamente, ahora estoy más que convencido de eso. Y no es que estoy juzgando si aquel es o no es. Ustedes van a saber si este servidor es un hijo y un siervo del Señor de la manera como yo me comporto, hermanos. ¿Hasta cuándo vamos a seguir separando mi conocimiento del Señor a mi experiencia con el Señor? Y mi experiencia con el Señor se va a reflejar afuera. Nosotros, los hombres y mujeres del siglo XXI, que estamos en las postrimerías de este tiempo de la gracia, porque déjeme decirle que la venida del Señor está más cerca de lo que usted piensa y yo pienso. Las cosas se están dando en todos los órdenes para que el Señor venga por su iglesia. Los hombres y mujeres apocalípticos, los hombres y mujeres de hoy, tienen que ser identificados como se identificaron los hombres y mujeres de hace más de 2000 años. Y les reconocían que habían estado con Jesús. Las obras de la carne están en plural, lo hemos dicho, y es posible que una persona practique uno o dos, pero sigue siendo esclavo del pecado. El fruto del Espíritu está en singular y siempre es producido de manera completa en cada creyente y se manifiesta de esas 9 maneras que están en Gálatas 5, 22 y 23, que en algunas otras ocasiones hemos hablado de ello. Hermanos, de acuerdo a Juan capítulo 15, versículo 5, que dice, versículo 8, que dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis muchos frutos y seáis así mis discípulos. Piensa en esto. El propósito más grande de todo el universo es glorificar a Dios. ¿Recuerdan aquel salmo que dice que los cielos cuentan la gloria de Dios? Hermano, todo lo que el Señor ha creado, seres animados e inanimados, el propósito es que glorifiquen a Dios. Para eso es la creación. Un creyente en Jesucristo tiene este grande privilegio, hermanos, glorificar a Dios. Dice, en esto es glorificado mi Padre. ¿De qué manera, hermanos? Llevando fruto. Llevando fruto. Quiera Dios que en esta mañana haya podido cumplir en mi propósito, mi objetivo,
un tanto difícil de explicar lo que significa llevar fruto, y que nosotros podamos, después de salir de este lugar y haber escuchado atentamente esta exposición, poder decidirnos a ser verdaderos discípulos de Jesucristo, llevando mucho fruto. ¿Y de qué manera? Permaneciendo en el Señor, permitiendo que el Espíritu Santo nos guíe en todas las cosas. Amén.